Analizando la actualidad internacional, ahora en el estudio me acompaña uno de los analistas de la casa, Dylan Pereira. ¿Cómo estás, Dylan? Qué placer recibirte para analizar estos temas que son noticia en la agenda internacional. Muy buenas tardes, Natasha. Un placer acompañarte y un honor estar en contacto otra vez con la audiencia de Brújula Internacional. Igualmente, para nosotros siempre es un honor escucharte. Fíjate que ya hace una semana aproximadamente se cumplió un mes de esta guerra entre Israel y Hamás, este nuevo capítulo en este conflicto que pues ya tiene escrito décadas en la historia. Hay acusaciones de violaciones a los derechos humanos hacia Israel, la comunidad internacional pide un cese al fuego. ¿Cómo está la situación con respecto a esto, a la posibilidad de que finalmente se pueda llegar a este cese al fuego? Sí, una de las principales noticias referente a este caso de la última semana ha sido precisamente que en Riad, la capital de Arabia Saudita, se reunía el presidente Mahmoud Abbas, líder de la Autoridad Palestina, que desde Ramallah ha tenido una posición determinante en la política internacional y la conducción de la política externa de Palestina, junto a 74 delegaciones del mundo árabe y musulmán, donde se ha firmado una declaración conjunta que respalda, en primer lugar, un cese al fuego y, por otro lado, también se avisora la posibilidad de catalizar las negociaciones en torno a la solución de dos estados, que ha sido siempre el espíritu del multilateralismo de Naciones Unidas desde la creación de Estado de Israel y el plan de repartición de Naciones Unidas de lo que en ese momento era el mandato palestino bajo control del Imperio Británico. Pero sin lugar a dudas ha existido una situación humanitaria en el terreno que se ha deteriorado paulatinamente en las últimas semanas. Veíamos cómo el secretario general de Naciones Unidas y todas las delegaciones de la ONU en el mundo entero rendían un minuto de silencio por los más de 100 funcionarios humanitarios fallecidos que trabajaban para la Organización de Naciones Unidas para los refugiados palestinos y que han perdido sus vidas en labores humanitarias en Gaza. Y esto refleja una realidad contundente, que es una población que ha sido instrumentalizada por estas facciones radicales de una organización terrorista como lo es Hamás y que es utilizada lamentablemente como escudos humanos, pero que no justifica la violación del derecho internacional humanitario, que debe ser preponderante ante cualquier conflicto y situación bélica. Uno de los riesgos y uno de los grandes temores con respecto a este conflicto tiene que ver con una escalada mucho mayor del conflicto. Y en todo esto, por supuesto, Estados Unidos ha jugado un papel fundamental como la principal potencia que apoya a Israel en este punto. ¿Cómo valoras la política que ha tenido Estados Unidos con respecto al conflicto? Sí, la posición de Estados Unidos ha sido complementaria a la posición de la Unión Europea. Ha habido un respaldo al derecho de Israel de defenderse, está consagrado en la Carta de Naciones Unidas, en particular el artículo 2, el artículo 4 y también el capítulo 7 de la Carta de Naciones Unidas, donde Israel tiene el derecho a defender sus fronteras, a proteger a su ciudadanía. Pero por otro lado también ha habido una importante mediación diplomática por parte de Estados Unidos y de la Unión Europea para agilizar el proceso de ingreso de ayuda humanitaria. Se lograban consolidar corredores humanitarios y la apertura de salidas seguras, de pasos seguros para los civiles durante 4 horas en los próximos días a partir de un acuerdo con la autoridad palestina, pero también con el apoyo del gobierno de Netanyahu. Ahora bien, Tel Aviv ha sido radical. Hasta que no se liberen los rehenes, son más de 255 personas que están como rehenes de Hamás, no cesarán su operación militar. Una operación militar que, según las últimas declaraciones de los portavoces del ejército israelí, ya tienen control de más de un 50% de la zona del norte de Gaza y que puede tener una reconfiguración inminente de lo que significa la territorialidad tanto del Estado palestino como del Estado israelí. Hablamos en este punto de Estados Unidos, Dylan, y lo cierto es que Estados Unidos ya no juega solo con la misma influencia en el tablero internacional, sino que ahora China también tiene un peso importante en todo este ajedrez de la geopolítica mundial, y precisamente estos dos mandatarios, representantes de las dos grandes potencias del mundo, se van a reunir en San Francisco. Se está hablando mucho de esta reunión tan importante. ¿Cómo valoras esta reunión? Precisamente al margen de la cumbre de APEC, la Asociación Económica de Cooperación entre América y el Pacífico, se dará el primer vis a vis entre Xi Jinping y el presidente Biden de los últimos 3 años. Un encuentro muy esperado porque son los dos grandes vectores de esta reconfiguración geopolítica que introducías muy acertadamente, Natasha. Estamos viendo una reconfiguración del orden internacional que responde a una nueva arquitectura de seguridad global, pero también a una nueva realidad geopolítica y geoeconómica distinta. El sur global se ha reafirmado, lo veíamos en la cumbre de La Habana del G77 más China, donde hay una posición o intento de posición coordinada de este sur global respecto a los mercados financieros. Por otro lado, hay una situación de competencia arancelaria y económica entre China y Estados Unidos
que había sido marcada justamente por la administración de Donald Trump, pero que se había deteriorado en los últimos meses. Ya la visita el año pasado de la secretaria del Tesoro, los estadounidenses, Janet Yellen, a China, daba el inicio a esta puerta de negociaciones de mayor cooperación entre China y Estados Unidos y una situación de escenario global distinta y compleja. Habíamos pasado por un proceso inflacionario global, las consecuencias de los planes de estabilización macroeconómica y de estímulo fiscal que había desarrollado la Unión Europea y Estados Unidos habían tenido un fuerte impacto en la situación inflacionaria global, pero hemos visto que las maniobras de política monetaria, Yellen es una economista keynesiana puramente, cree en la política monetaria como motor para frenar estos procesos inflacionarios y precisamente hemos visto que ya se ha desacelerado los patrones inflacionarios y hay una posibilidad de normalización. Pero allí el conductor, el vector de esta nueva geopolítica internacional será precisamente Estados Unidos y China, que también tiene un componente nuclear y de seguridad global que es absolutamente vital. Nuestra región también está siendo, pues está ocupando titulares internacionales, está siendo muy dinámica, particularmente por la situación en Argentina. Argentina está pasando por un proceso electoral, ya se va a enfrentar a la segunda parte de este balotaje con una situación económica y una crisis precisamente inflacionaria pues sin precedentes, más allá de lo que suele ser característico en el país. ¿Cómo valoras la situación en Argentina a la luz, además del más reciente debate entre Javier Milei y Sergio Massa? Sí, la mayoría de los analistas argentinos coinciden que el último debate presidencial entre Massa y Milei fortaleció al candidato peronista, fortaleció al actual ministro de Economía, Sergio Massa, que tuvo un manejo muy importante en el terreno político frente a la grandilocuencia que ha caracterizado a Milei, incluso recurriendo a ataques personales contra Milei. Y hemos visto que no ha tenido la capacidad, la Libertad Avanza, de capitalizar más allá de los votos que habían conseguido en la primera vuelta. Y yo creo que es muy interesante que casi todas las encuestadoras apuntan hacia un empate técnico. La mayor parte de las victorias se la dan a Javier Milei, pero por porcentajes inferiores al 2% respecto a la candidatura de Massa. Y esto revela varios datos. Por un lado, la fragmentación política y radicalización del espectro electoral en Argentina. Esto es una realidad de fondo. Por otro lado, el fortalecimiento de un peronismo que es complejo, que es una amalgama de concepciones políticas, sociológicas, ideológicas y que ven en Massa una protección al sistema tradicional de política, que ha capitalizado un temor a la antipolítica que plantea Javier Milei. Y creo que otro elemento fundamental que marcará la jornada electoral el domingo es la credibilidad en la justicia electoral. La Libertad Avanza hasta este punto, según lo último que tenemos conocimiento, no ha repartido la mayor parte de las boletas electorales que le corresponde, sobre todo en la provincia de Buenos Aires, que concentra 13.5 millones de electores. En Argentina los partidos políticos tienen financiamiento de la justicia electoral y son los encargados de distribuir a través del sistema de correo las papeletas electorales. La Libertad Avanza ya está dando señales de desconfianza del sistema electoral, están insinuando que hubo fraude en la primera vuelta electoral y han resguardado gran parte de estas boletas electorales. Así que yo creo que será una jornada muy intensa de mucho debate y no sería sorprendente si la Libertad Avanza llega a perder frente a Massa, que pueda incluso existir una acusación de fraude por parte de Milei. Dylan, vamos a hacer una pausa en este análisis, en esta conversación que siempre contigo es muy interesante y al regreso seguimos analizando la actualidad internacional. Conversamos con Dylan Pereira, analista internacional y también analista de la casa sobre todos estos temas que son noticia en la agenda internacional. Hacemos pausa y ya regresamos.